el contenido del globo ocular, que, como también hemos hablado incluso de manera adyacente en clases anteriores, tiene mucho que ver con el tejido conectivo, ¿cierto? Entonces, es la membrana más externa, por lo tanto debe ser una de las más resistentes, tanto así que por eso fue dotada, si se permite pues el término de dotación, fue dotada de uno de los tejidos más resistentes que puede tener el tejido conectivo, que es el tejido colágeno tipo 1, que es el que aguanta fricción y es el que da la posibilidad de no tener forma de moldearse, como si ocurre con la córnea, que todos sabemos que la córnea tiene la posibilidad de ser moldeada, por eso puede cambiar por el frote, por un lente de contacto o por una cirugía refractiva y hacer que las condiciones refractivas del paciente cambien. Mientras que la esclera, por sus características de colágeno que ya vamos a revisar, tipo 1, pues hace que sea mucho más resistente y muy poco, o digamos, es menos tendiente a ser moldeable o a ser cambiable, salvo que haya una alteración de carácter sistémico o inmunológico que la destruya. Entonces ahí yo creo que es importante ver eso, que la esclera básicamente puede tener dos etapas o dos momentos en la vida que puede sufrir alteraciones. La primera, en la etapa infantil, por un desarrollo, digamos, incompleto o por un proceso de desarrollo anómalo, que de la misma etapa de la gestación y del crecimiento no sufra una estructuración, una maduración adecuada y haga que esa esclera quede, digamos, anómala. Y la segunda, la más fácil, la más probable, la que más nos vamos a encontrar, que es por una alteración adquirida, es decir, por edad, ¿cierto? Por envejecimiento, que va haciendo que esas fibras se van dañando. Y de la mano de esa están las enfermedades autoinmunes que afectan el tejido conectivo, como ya las hemos mencionado, artritis, artrosis, lupus, que son enfermedades que afectan principalmente el colágeno y que, como vamos a ver y recordar, luego repito que esto es un repaso, pues se van a dar cuenta que básicamente el componente esencial y fundamental de la esclera es ese tejido, el colágeno como tal, ¿cierto? Bueno, otra característica importante, aparte de que es dura y resistente, es que es opaca, es decir, junto con la coroides, cerquita ahí donde está la lámina fusca, que ya vamos a recordar un poco acerca de eso, pues tienen el papel de ser oscura. ¿Eso con qué objetivo? Pues evidentemente favorecer el tema de la luz y evidentemente favorecer todo lo que tiene que ver el proceso visual y la fototransducción, ¿cierto? Su función es darle forma al globo ocular y proteger pues esos, digamos, estructuras internas, principalmente retina. ¿Listo? Muy bien, entonces, está compuesta por tejido conectivo. Yo creería que ahí con eso se resume todo, pero entre ese tejido conectivo está la matriz extracelular, las fibras de colágeno y principalmente agua, ¿cierto? Yo creería que ahí se resume todo eso. Matriz extracelular, agua, ¿cierto? Ese colágeno, ¿sí? Que volvemos a tocar uno de los temas importantes, ese colágeno lo que hace referencia es a que básicamente pues no es restituible, no es, digamos, reemplazable. Entonces si un paciente sufre una alteración de esas fibras, pues esas fibras nunca se van a recuperar, esas fibras no van a volver a organizarse, esas fibras ni tomándolas, como habíamos hablado ya cuando hablábamos de los párpados, pues porque eso evidentemente no sucede, ¿cierto? Básicamente, como les decía, es tipo 1, pero no solamente está ese, también está tipo 2, tipo 3, tipo 4, que son los que son las córneas. Es que de hecho, si tuviéramos que hablar, así como hablamos en algún momento del iris, que el iris y la coroides era uno solo, y solamente estaba perforado por la pupila, pues la córnea y la esclera también son uno solo, ¿cierto? Porque toda esa esfera está completamente cerrada y hermética, pues llega hasta el limbo, deja de ser esclera para convertirse en córnea. Pero básicamente, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, tiene unas características muy parecidas, muy parecidas. ¿Qué es lo único que cambia? Que cuando llega al limbo, la esclera deja de ser tipo 1, para convertirse en tipo 4, y deja de ser irregular, que todos sabemos que son fibras que no tienen un orden adecuado, que es lo que ocurre en la esclera, para ser regular, que es lo que sí pasa en la córnea. ¿Ayuda a qué? No, y como yo les decía cuando hablábamos de párpado y todo, si eso fuese así, pues no solamente ayudaría con eso, sino también con muchas otras cosas de oxidación. No, lamentablemente no.
De hecho, la gran mayoría, cuando veamos las patologías de la esclera, la gran mayoría de esos tratamientos van enfocados es a que el problema no siga empeorando, no a mejorar, ¿cierto? Es decir, a que el paciente no vaya a terminar en un proceso de daño tal de esa esclera que termine perforándose, termine rompiéndose. ¿No? Bueno, otros datos importantes, esto igual como siempre yo les mando a ustedes la presentación, ahí la van a poder leer con detenimiento y todo lo demás. Otro dato importante, pues peso, no es muy pesado, pues pesa 1.15 gramos, el espesor también es mucho más grueso en la parte de atrás, es decir, la parte posterior que en la parte de adelante. Atrás mide de espesor o de grosor 1 milímetro, mientras que en la parte de adelante 0,6 milímetros, es decir, muy cercano a lo que es el espesor corneal. Entonces no es muy gruesa, no es muy digamos, tendiente a ser ancha, por lo tanto los estudios que hablan de que los pacientes hacen que aumente su miopía en la medida que van creciendo, básicamente lo adjudican a que la esclera se va engrosando. Entonces, cuando una esclera se engrosa, lo que hace es que el eje anteroposterior cambia, ¿cierto? Entonces, por eso es que la gran mayoría de lo que están haciendo hoy por hoy para el tema de control miopía es controlar ese engrosamiento de la esclera. Y yo creo que les había mencionado en alguna oportunidad que uno de los que, o de lo que más se está hablando, pareciera pues que fuera algo viejo y que no es tan nuevo, pero que aporta mucho a esto, es el tema de la alimentación. Y no sé si yo les comentaba a ustedes, que eso fue hace poco, no recuerdo bien si fue el grupo de ustedes, que una de las conclusiones importantes a las que llegaron en el último fue que el azúcar era el que favorecía para el crecimiento de la esclera, en la etapa pues infantil, ¿no? Estamos hablando de la etapa antes de los 12 años. Entonces, los elevados consumos de azúcar, sobre todo azúcar blanca, en los niños puede favorecer, en los niños miopes, puede favorecer para que esa esclera engrose más de lo que debería. ¿Cómo? Pues eso tiene todo un mecanismo fisiopatológico y todo un mecanismo fisiológico para que ese metabolismo del azúcar favorezca para que la esclera, en vez de detener su crecimiento, siga engrosándose. Y una esclera gruesa lo que va haciendo es que va aumentando su eje anteroposterior. Entonces, una de las recomendaciones que hacía el estudio pediátrico de la investigación en Estados Unidos era evitar o por lo menos disminuir el consumo de azúcar blanca en los niños en esas etapas, sobre todo cuando son miopes. Entonces, más enfocarlo como hacia azúcar morena, orgánica o una alimentación basada más en vegetales. ¿Sí? Pero ya cuando está este problema, ¿cómo se puede controlar? Pero cuando está, ¿qué problema? El engrosamiento de la... No, pues ahí básicamente habría que encontrar la enfermedad de base, ¿cierto? Que vuelve y juega. Muchas de ellas tienen que ver mucho con el tema de enfermedades autoinmunes. De hecho, eso que estamos hablando soporta lo último, que eso sí es realmente relativamente nuevo, tal vez en este semestre fue que lo mencionaron, en el que ya hay las primeras conclusiones de estudios con atropina para el control miopía. Y esos estudios con atropina para el control miopía, la primera conclusión a la que hay hoy por hoy es que realmente solo funciona, si se va a hablar de efectividad, solo funciona en pacientes hasta 12 años. O sea, yo hacerle a un paciente atropina, pues no tanto como adulto, pero un paciente adolescente, un paciente de 18 años, un paciente de 19 años, hacerle tratamiento con atropina, que todos sabemos que es uno de los mecanismos para el control miopía. Están los lentes multifocales, está la atropina y está la orto-K. Hacerle a un paciente eso, la efectividad va a ser muy pobre, casi que al 0% de efectividad. Entonces, por eso y por la razón del engrosamiento de la esclera es que se ha llegado pues a esas conclusiones. Entonces, eso es importante lo del espesor, que pues evidentemente pues tiene que ver mucho con la parte anatómica. Bueno, esto ya lo hablábamos, que se continúa con la córnea, básicamente que tiene unos orificios en la parte posterior. La esclera tiene unas perforaciones, todas en la parte posterior, y esas perforaciones pues básicamente están dadas para que pueda salir el nervio óptico y puedan entrar las arterias ciliares, las arterias largas y cortas, y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de la inervación. Entonces está ampliamente perforada, se habla alrededor de unos 236 orificios que están en la parte posterior para que del globo ocular salgan o entren algunas estructuras importantes, entre ellas pues la principal, el nervio óptico, y las otras pues lo que tiene que ver con otras arterias
y con otros temas de inervación. Y bueno, y las grandes pues hablan de más o menos 15-20, pero mire, orificios entre 200 y 400 orificios. O sea, aquí está un dibujo, un esquema, está la inserción de los músculos extraoculares, los orificios que yo les hablaba acá, el orificio principal, que es por donde se atraviesa o ingresa o sale también el nervio óptico, los otros orificios para las venas vorticosas, para las arterias vorticosas, para las arterias ciliares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que un paciente de manera autoinmune tenga un tipo de alteración que afecte estas condiciones, pues también de manera secundaria me puede afectar tanto la parte inervacional como la parte vascular. Entonces, por eso es que no es tan ilógico pensar que en un paciente con alteraciones de tipo autoinmune que afecten el tejido conectivo puedan terminar generando problemas vasculares, ¿cierto? Alteraciones de tipo necróticos, alteraciones de tipo hemorrágico, como vamos a ver más adelante. Entonces, resumamos: colágeno tipo 1, que es resistente a tensión, ¿cierto? Va de tipo 3 a tipo 5, pues obviamente cada vez menos, la más importante es la tipo 1, porque obviamente tiene que tener algún nivel de elasticidad que permita el crecimiento de ese eje anteroposterior en la medida en que el niño vaya creciendo. Porque si solamente fuera tipo 1, pues básicamente el tamaño del globo ocular con el que nacemos es el que seguimos de ahora en adelante, ¿cierto? Pero pues obviamente ya lo que acabamos de mencionar, el espesor y todo lo demás, por eso aquí habla de capacidad de expansión, pues es lo que va favoreciendo para que con el transcurso del tiempo vaya creciendo hasta más o menos los 6, los 7 años, que es lo que uno esperaría que aumente. Los proteoglicanos, que son proteínas que están en la matriz de esas fibras, tienen básicamente dos funciones principales. Uno, sintetizar o producir todo lo que está rodeando esas fibras de colágeno a lo largo del tiempo. Y dos, unir, pegar. Un proteoglicano, si tuviéramos que decirle un sinónimo a un proteoglicano, es pegante. Es como si fuera una especie de silicona que pega y que adhiere. Por eso, no sé si ustedes, o hablamos en algún momento aquí cuando hablábamos de alergias y de lágrima, yo les comentaba que existe tal vez un único lubricante en la actualidad en el mercado, por lo menos lo que tiene que ver en Colombia, que tiene un proteoglicano como componente adyacente al lubricante para que adhiera. ¿Saben cuál es o no? Creo que yo lo habíamos mencionado acá. No. No es carbón. El lubricante que viene en la actualidad, sí, ese es hialuronato de sodio. Que viene al 0,1%, viene una concentración más baja que todos los demás hialuronatos de sodio, porque esos hialuronatos vienen al 0,4%, la gran mayoría, que son el Yartix y otros que vienen con esa molécula, pero este tiene una característica fundamental, y es que viene con un proteoglicano que también produce la córnea, ¿cierto? Y ese proteoglicano es el condroitin sulfato. Ese condroitin sulfato, este es un proteoglicano. ¿Eso qué hace? Pega, adhiere. Entonces, cuando yo utilizo el nombre comercial de este Lumilub, cuando yo utilizo este producto yo lo utilizo, estoy favoreciendo dos cosas. Uno, sustituto lagrimal. ¿Cuál? El hialuronato de sodio, que tiene acciones de redepitelización, de lubricar, de humectar, como todos los hialuronatos que son derivados del ácido hialurónico. Y dos, tiene el condroitin sulfato, que es un proteoglicano, primo hermano de uno que producimos nosotros en la córnea, que se llama queratán sulfato. Y este queratán sulfato en la córnea lo que hace es que favorece la adherencia de las fibras de colágeno de la córnea como tal. Entonces, en el estroma corneal, donde están las fibras de colágeno tipo 1, en el espacio que hay, que son muy uniformes, está esa matriz extracelular, y esa matriz extracelular es rica en este queratán sulfato.
El condroitin sulfato pues tiene esa misma función, pero lo hacemos ¿dónde? En la lágrima, ¿cierto? Entonces va a favorecer mucho para el tema de que cuando yo me aplique el lubricante, mi superficie ocular mantenga lubricada, humectada más tiempo, no solo por la poquita lágrima que tengo, que fue lo que me llevó a que me pusieran la lágrima a mí, y por la que yo acabo de aplicar. Porque acuérdense que cuando yo instilo, y eso ya lo hemos hablado al principio, una gota, solo el 20% de esa gota, cualquiera la que sea, es la que funciona. El otro 80% se pierde, ¿cierto? Entonces yo tengo que favorecer que ese 20% pues sea lo más efectivo posible. Señor. ¿Profe, ese tipo de sustitutos se podría usar con lentes de contacto? Sí, pero ojalá que fueran PF, o sea, libres de preservantes. Sin preservantes. Solamente lo maneja esa... Aquí en Colombia sí, y de hecho es el único que viene así. Por eso aquí hago la salvedad de que es una marca comercial, pero pues sin ningún conflicto de interés. Pero sí, y no viene con ningún otro molécula, es decir, ni con antibiótico, con un antiinflamatorio, no, solo viene con ese lubricante. Pero pues para favorecer lo que acabamos de hablar. ¿Se podría con lentes de contacto? Sí, ojalá que fuera con PF, pero si no es así, también. El único, en particular, un ejemplo ese que se maneja acá, se podría usar. Sí. El único que no se podría utilizar con lentes de contacto, por lo menos que ya está casi que comprobado, es la hidroxipropilmetilcelulosa, que ese es bueno, se me le estoy viendo el nombre. El de Opta creo que es el que más se comercializa. Es que no. El Acril creo que es. Optacril. ¿Sí? Optacril, sí. El Optacril, que es el de la hidroxipropilmetilcelulosa, que es el 03, esa sí mancha el lente, lo vuelve amarillo. Entonces lo mejor sería o una carboxy libre de preservantes o estos medicamentos. Muy bien. Entonces, como les decía, los proteoglicanos permiten esa regularidad, esa hidratación, esa adhesión, lo que ayuda a favorecer el control de crecimiento. Entonces, de alguna manera, por eso es que este medicamento favorece tanto la reepitelización en un paciente cuando ha desepitelizado su córnea, por ejemplo, que le hicieron una tonometría con el de Goldman allá practicando ustedes y lo dejaron todo desepitelizado porque le tatuaron ahí el tonómetro en la córnea. Pues naturalmente la córnea reepiteliza en 7 días, pero yo la puedo favorecer esa reepitelización para que sea más rápida si utilizo uno que me favorezca el control de crecimiento. ¿Profe, sabe cuándo colocar un lente de contacto terapéutico cuando hay? No, pues no hay necesidad, porque realmente eso es pasajero. Muy bien. Entonces, así como la córnea, entonces mire, resulta que la córnea todos sabemos que tiene por lo menos 3 capas claramente delimitadas. Las otras pues ya sabemos que son etapas de transición, que son las membranas de Esseman y las de Bowman, pero está el epitelio, ¿cierto? El estroma, que es la mitad, y el endotelio. Pues cuando acá llega el limbo, que es donde se divide la córnea de la esclera, pues deja de ser córnea para convertirse en esclera, pues sigue con esas 3 capas claramente definidas. La epiesclera, que vendría siendo el epitelio corneal, la matriz propiamente de la esclera, que se llama esclera o esclerótica, que es la del centro, que sería el estroma corneal, y la lámina fusca, ¿sí?, que es la que sería el endotelio de la córnea. Entonces las 3 capas de la esclera son esas. La epiesclera, que es la porción más superficial, es decir, la más externa, que está formada por tejido conectivo, laxo, fibroso y elástico, pero también tiene una capa delgada fibrovascular, ¿cierto? O sea, no solamente la conjuntiva es la que tiene vasos sanguíneos en la parte externa, la epiesclera también. Por eso vamos a ver que una de las características fundamentales cuando hay alteración de la esclera es la hiperemia, el ojo rojo, que yo tengo que diagnosticarlo si es conjuntival o si es más profundo, para saber si estamos frente a una epiescleritis, una conjuntivitis o una escleritis. El estroma escleral o la esclera propiamente dicha, pues es una capa que no tiene ni vasos sanguíneos ni tiene terminaciones nerviosas, es decir, es neta y exclusivamente fibras de colágeno. Y la lámina fusca, que se denomina así porque es la oscura, es la lámina de más opacidad que tiene esa esclera, que está en contacto casi estrecho con la coroides, ayuda además porque tiene pues una gran cantidad de melanocitos, que era lo que yo les decía en alguna oportunidad cuando
uno hace la disección del globo ocular de vaca, que cuando lo están abriendo, haciendo la disección, suelta una tinta negra, ¿cierto? Esa tinta negra que se suelta o que se deriva de ahí, sale de la coroides y sale de la lámina fusca. Muy bien, y para terminar esta revisión, pues como les decía, esto es básicamente un repaso, porque esto ya lo vieron ustedes en morfo, pues tenemos que hay una vascularización y hay una inervación, ¿cierto? Por esa razón es que puede haber hiperemia en una alteración de la esclera y puede haber dolor dependiendo del tipo de patología cuando hay una alteración de la esclera, porque hay inervación y porque hay irrigación. Pues básicamente, para resumirles, en la esclera, pues básicamente tiene irrigación, por las arterias ciliares cortas y largas, es decir, en la parte de atrás están las arterias ciliares y las arterias ciliares anteriores. Las posteriores hay de dos tipos, cortas y largas, y las anteriores, que pues las que llegan casi hasta donde está el plexo de la córnea. Y la inervación pues está básicamente por la arteria, por el nervio oftálmico y por el quinto párpado, ¿cierto? O por la rama oftálmica del quinto párpado. Muy bien. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Entonces, muchachos, les decía al principio de la clase que básicamente, hablando de la esclera, pues tenemos dos etapas de la vida en la que la esclera puede ser amplia y altamente vulnerable. ¿Tenemos la luz, no? Sí, porque ya estamos. Sí, porque ahí no, hay muchos ruidos. Bueno, entonces les decía ahora que existen dos principales etapas en las que es mucho más fácil o somos mucho más vulnerables los seres humanos a sufrir alteraciones de la córnea. Etapas de la vida, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar de condiciones de vida que también favorecen. Etapas de la vida, pues evidentemente en la etapa infantil, pues por la inmadurez de esas fibras. Acuérdense que esas fibras van madurándose con el tiempo, al punto de que la esclera termina de la maduración más rápido, pero la córnea se demora un poquito más, ¿cierto? La córnea, por esas fibras de colágeno, termina aparentemente su maduración a eso más o menos de los 20, 22, 23 años, que por eso es que ustedes han escuchado que antes de esa edad a un paciente no se le recomienda una cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque su córnea está constantemente cambiando en forma y en curvatura. La esclera sucede igual, la esclera tiene una etapa de maduración. Entonces, en esa etapa de maduración es que es muy fácil, muy susceptible a que sufra el tipo de alteraciones. Y la otra, que es la más común, la más frecuente, es en la etapa del adulto mayor, ¿cierto? Porque ya cuando el adulto mayor llega a una etapa específica, esas fibras de colágeno se empiezan a dañar por condiciones naturales y fisiológicas, que por eso ocurre el envejecimiento, por eso ocurre el crecimiento de las orejas, de la nariz, que perdemos estatura, caen los senos, la que hemos hablado ya, ¿cierto? Pero ya por condiciones de vida, que es la otra parámetro, pues son algunas enfermedades sistémicas las que pueden contribuir para que ese colágeno se dañe. ¿Cuáles? Enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Que afecten directamente y empiecen a dañar esas fibras de colágeno. Entonces, por eso es que podemos ver a pacientes de 40, 45, 50 años con los párpados caídos, con daños en la esclera, porque es el mismo cuerpo el que las está dañando y los está afectando. Muy bien, entonces, para hablar propiamente de las patologías de la esclera, pues existen dos grandes grupos, solamente estos dos. Lo que pasa es que cada uno de esos grupos se divide en varios, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que se vea un poco largo. Pero grupo como tal en general solamente son dos, epiescleritis y escleritis, ¿cierto? Siendo una más grave que la otra. Y creo que hasta por solo anatomía uno ya sabe cuál es la más grave, ¿cierto? ¿Cuál es la más grave? La escleritis. O sea, entre más profunda sea, puede revestir o generar más condiciones de peligro, entre más superficial sea menos. Entonces, la epiescleritis, pues como su nombre lo dice, es una enfermedad benigna.
que tiene una característica fundamental, y es que sus causas o su alteración no tiene como una etiología probable o por lo menos comprobable. Es decir, a un paciente le puede dar una epiescleritis en un momento dado de la vida sin ninguna razón, sin ninguna enfermedad por medio, y así como aparece, se le quita. ¿Cierto? Por eso dice, no está asociada a alteraciones sistémicas. Mientras que la escleritis, a diferencia de la epiescleritis, esta sí es grave, ¿cierto? Esta no es benigna, esta tiene más complicaciones. Además, ¿por qué? Porque es destructiva. Entonces, el solo hecho de yo entender que hay una enfermedad que me puede destruir la esclera, pues es como si me estuvieran dañando el empaque del ojo. Y pues si se me daña el empaque del ojo, ¿qué va a pasar? Pues el ojo va a quedar expuesto, va a quedar vulnerable a que haya muchas más alteraciones, ¿cierto? Y normalmente esta sí está asociada a enfermedades sistémicas, ¿cierto? Entonces digamos que ahí están las dos diferencias grandes entre la una y la otra. No solo la ubicación, porque la epiescleritis sabemos que está solamente afectando la parte externa, sino el efecto o el daño que me pueda provocar. Que la epiescleritis no está asociada a enfermedades, mientras que la escleritis sí, y es mucho más destructiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver la primera. La epiescleritis. Por fortuna es mucho más común la epiescleritis que la escleritis. Es decir, seguramente ustedes van a tener en su consulta, sin lugar a equivocarme, van a tener muchos pacientes con epiescleritis más que pacientes con escleritis, porque es mucho menos frecuente la anterior. Por fortuna, porque acuérdense que la escleritis es más grave. Iba a decir aquí también por fortuna, pero no, es más común en mujeres que en hombres, ¿cierto? Pero eso ya es un tema netamente de la naturaleza, afecta más por temas de prevalencia, pero eso también tiene una razón. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes y degenerativas también tienen que ver mucho con el sistema hormonal, ¿cierto? Y hay muchos cambios desde el punto de vista hormonal que son mucho más, o generan muchas más manifestaciones en las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, el tema menopausia, ¿cierto? Por ejemplo, las enfermedades de carácter miomas o alteraciones de útero que puedan afectar directamente todo el comportamiento hormonal de las mujeres, pues puede ayudar mucho para eso. Pero, ojo, no es que sea exclusivo de mujeres, hay hombres que también se pueden afectar, entonces para que eso esté claro. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Es lo típico, que en un momento dado hay un enrojecimiento en el paciente, y eso puede ser de la noche a la mañana, o incluso estar en la mañana bien y en la tarde empezar con el ojo rojo sin ninguna otra cosa. Es decir, no hubo una infección previa, no hubo un golpe, estaba aquí hablando normal, llegó a la casa y en la casa le dijeron, usted tiene ese ojo rojo, se miró al espejo y está un rojo que puede ser focalizado, es decir, en una zona puntual, o toda que es generalizado o difuso. Puede existir dolor, pero yo creo que aquí también está la posibilidad de que hagamos un detenimiento, porque ahí está una de las claves para hacer el diagnóstico diferencial entre epiescleritis y escleritis. ¿Cuál? Que si ustedes se dieron cuenta, no hay inervación cerca de la epiesclera. Lo que hay es tejido vascular. Entonces, al no haber inervación en la epiesclera, pues no habría sensibilidad. Por lo tanto, no es común, no es normal que una epiescleritis duela, ¿cierto? Puede existir dolor porque normalmente puede haber afectación que se irradia o al paciente más que el dolor es la misma sensación de molestia que le genera que lo puede confundir con dolor. Pero la verdad, la clave número uno ahí, o bueno, una de las claves principales, para no decir la única, una de las claves principales entre el diagnóstico diferencial entre epiescleritis y escleritis es que la escleritis duele y la epiescleritis no, ¿cierto? Aunque pues puede tenerlo presente para que también lo sepamos. Otra cosa que no es una condición o una regla, pero se puede presentar es la fotofobia, ¿cierto? Más una sensación de molestia que en toda la estructura que otra cosa, pero no es que en todos los casos se presente. Es decir, entonces yo no puedo tener esto como un factor importante a la hora del diagnóstico diferencial, porque la fotofobia, como puede existir, puede que no. Entonces no es una clave.
Lo que sí es importante es recurrente. O sea, un paciente con epiescleritis, lo más probable que le diga a usted es que ya le ha pasado. Venga, mira que es que sí, a mí a veces me aparece, se me quita, me dan el mismo ojo, me dan el otro, ¿sí? Yo no hago nada y solito se va quitando. Yo amanecí rojo el ojo hoy martes y al viernes yo ya estaba normal, ¿cierto? Amanecí con el ojo rojo, bueno, amanecí no, estaba bien y en la tarde me puso el ojo rojo y al otro día amanecí, ya estaba menos rojo y al día siguiente ya no había nada, ¿cierto? Porque puede aparecer y desaparecer solito, pero sí tiene recurrencias, ¿cierto? La mayoría de los casos se solucionan entre 7 a 10 días, es decir, la totalidad, ya sin ningún tipo de reacción inflamatoria, ya sin ningún tipo de hiperemia, solitos, así como aparecen, pueden quitarse máximo 10 días. Pero como yo les he dicho, como les decía ahorita, si a mí me tocara hacer como una bitácora de los casos que yo he visto con epiescleritis, tanto acá en la universidad como por fuera, la gran mayoría, 2-3 días máximo, tienen como ese cuadro así fuerte. Ya después del tercer día, ya el paciente solito ya incluso ni siquiera le vuelve a parar bolas a eso, porque es mucho menos frecuente, es mucho menos común en el paciente. ¿Listo? Luego una epiescleritis no se puede presentar por algún contacto con algún irritante. ¿Será que usted necesita? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, se nos regala 5 minuticos para hacer ergoprofe y una charla con los muchachos también. Con permiso. Buenas tardes. Había un sueño por acá casi llegando a Cusco. Bueno, muy bien. Entonces, otro dato importante como para que vayamos redondeando un poquito acerca de las epiescleritis. Primero, recordemos, puede aparecer de un momento a otro, necesariamente no es exclusivo de las mujeres, puede presentar en hombres y mujeres, pero lo que sí es, no es común que tenga dolor, ¿cierto? No es común que tenga dolor, porque eso sí es importante que lo tengamos claro. Es repetitiva, se puede presentar de un momento a otro, ¿sí? Y hay dos formas en las que se presenta, ¿cierto? Que son simple o nodular. ¿Qué quiere decir eso? Ahí nos tenemos que ayudar exclusivamente de la lámpara de hendidura, ¿cierto? Porque la epiescleritis simple es aquella que cuando yo veo, supongamos que este es mi ojo afectado, y supongamos que el enrojecimiento, que casi siempre es como un aspecto, como si fuera una red o una telaraña, así, se ve como rojito, así, en una especie de esa característica que ustedes la ven allí. Cuando es simple y yo paso mi hendidura sobre esa lesión, mi hendidura no cambia, ¿cierto? Es decir, está plana esa superficie donde está la lesión. Mientras que cuando es nodular es porque esa misma lesión, pintémosla acá, tiene un nódulo, es decir, una especie como de ampollita o de burbuja en el centro donde está la lesión. Cuando yo paso la hendidura, pues mi hendidura cambia la forma en la zona donde está ese nódulo, ¿cierto? Entonces básicamente esa es como la forma de poder hacer el diagnóstico si es simple o si es nodular. Señor. ¿Hay alguna ubicación prevalente así como esteril? Digamos que normalmente no, porque esta no es exclusiva de o la parte nasal o la parte temporal, porque incluso muchas veces se puede colocar o presentar arriba y abajo, solo que no se ven porque los párpados lo tapan y el paciente ni siquiera se da cuenta, entonces no hay una ubicación específica, pero es muy característico que cuando es muy notoria es porque está en la parte o nasal o en la parte temporal interpalpebral, ¿sí? Porque cuando el paciente la tiene en la parte inferior o en la parte superior donde lo tapa los párpados, a veces incluso puede ocurrir esa epiescleritis sin que él se haya dado cuenta, ¿cierto? Eso número uno. Entonces, puede ser simple o puede ser nodular. Hasta ahí estamos claros. Ahora, esta epiescleritis que ya vimos puede ser simple, que vamos a señalar acá. Cuando yo pase mi lámpara de hendidura sobre el enrojecimiento, la lámpara, la sección óptica o el paralelepípedo no va a sufrir cambios, ¿cierto? O puede ser nodular, la vamos a apuntar acá,
puede presentarse esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué sí puede presentar cada una de estas dos? Simple o nodular, que puede ser focal o puede ser difusa. Lo mismo con este, puede ser focal o puede ser difusa. ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? Exacto, entonces focal es como este, que es una zona específica, ahí está el enrojecimiento, todo el resto del ojo está bien. Mientras que difusa, este enrojecimiento puede estar en todo el ojo como tal, ¿cierto? En todo el ojo como tal, lo mismo puede pasar en esto. De manera que yo puedo tener como diagnóstico una epiescleritis simple focal, o una epiescleritis simple difusa, o una epiescleritis nodular simple, o una epiescleritis, nodular focal, o una epiescleritis nodular difusa. ¿Estamos? Ahora las nodulares se dan ya por la que el engrosamiento de los ojos. Se da básicamente porque en donde está la inflamación se empiezan a acumular una especie, como parecido a lo que hablábamos ayer de los granulomas, ¿cierto? Por esa vasodilatación, pero no son necesariamente granulomas, sino que son una especie de acúmulos de desechos celulares que me forman una especie de edema, que se forma como una especie de ampollita. Y ahorita vamos a ver unas imágenes. Entonces eso hace que de alguna manera haya esa elevación en la zona donde está ese enrojecimiento. Señor. ¿Cómo? No, todas siguen siendo lo mismo. La única es la manifestación, la presentación, que puede ser difusa o que puede ser focal, pero puede ser tanto para la una como la otra, puede ser tanto nodular como simple. Pero no, que porque el paciente tenga una epiescleritis nodular es más grave que la simple, no. El simple no es porque simplifique más la cosa con respecto a la nodular, sino que es por la apariencia. Simple es como por decirle llana, plana, ¿cierto? Y la nodular es porque es elevada, es áspera. Ojo, es importante que tengamos en cuenta estos términos y estas definiciones, porque en esa misma estructura se clasifica la escleritis, ¿cierto? Yo puedo tener una escleritis difusa, una escleritis simple, una escleritis focal o una escleritis generalizada. Muy bien. Entonces, lo que les decía ahí, focal o sectorial, la verdad, el nombre más utilizado es focal que sectorial, pero pues es lo mismo. Y difusa es generalizada como está ahí. Entonces la epiescleritis simple, como está ahí, la epiescleritis simple, tiene dos presentaciones, difusa o sectorial. Difusa cuando se presenta con inyección de la epiesclera en toda la superficie vulvar, de hecho es muy parecido como en una conjuntivitis viral, etcétera, solo que la diferencia grande es que como normalmente eso empieza unilateral, es un ojo el que está afectado, entonces el otro está tranquilito. Estamos hablando de una epiescleritis difusa, ¿cierto? Que llega el paciente con todo el ojo rojo. Ojo, no van a pensar que eso es una celulitis, una conjuntivitis, perdón. Si es solamente un ojo, pues primero descarten la posibilidad de que sea una epiescleritis, ¿cierto? Y más si es mujer, y más si tiene historias de que se le ha presentado ya de manera recurrente en un cuadro así, entonces eso está dentro de la anamnesis. Y sectorial, cuando solamente es una región la que está focalizada, o acuérdense que sectorial es lo mismo que decir focal. Con respecto a los síntomas y los signos, síntomas, lo que genera todo enrojecimiento, acuérdense que ahí está la cascada del ácido araquidónico a full, entonces por eso hay enrojecimiento, hay calor en esa zona donde está afectando, que por eso es que yo les decía ahí que puede presentarse con dolor, pero es más por la sensación de molestia que el paciente manifiesta que porque realmente le esté doliendo, ¿sí? Y creo que con el dolor nosotros tenemos un problema grande con los pacientes porque a veces los pacientes no saben describirlo, ¿cierto? Hablando pues específicamente a nivel ocular, porque a usted le duele la cabeza, usted sabe que le está doliendo la cabeza, a usted le duele un pie y sabe que le está doliendo el pie. En el ojo a veces el dolor no es fácil primero de ubicarlo, porque a veces los pacientes dicen, no, es que no duele como todo esto, siento que el dolor me llega hasta el oído, me duele todo el lado temporal, etc. Y ojo, porque todos sabemos que el dolor pues, es un signo grave, ¿cierto? De urgencia, que normalmente está mucho más caracterizado a glaucoma, uveitis y otras enfermedades, ¿cierto? Y esa molestia es más como por el calor y la inflamación que genera la zona, que a los pacientes a veces dicen, no, mira que a mí me está como molestando, siento como
algo que me está generando ahí dificultad. Entonces, a eso se refiere las molestias generalizadas. La epífora, sí, claro, siempre el lagrimeo va a estar ahí frecuente o presente cada que hay una afectación a nivel ocular, porque recuerden que el lagrimeo reflejo es el método de defensa que tiene el globo ocular ante una alteración. Entonces, él manda más lágrima de manera refleja como para solucionar la situación. Y la fotofobia. Vuelve y juega, el dolor es infrecuente, pero si se produce, solo se da en la parte donde está afectada. Es decir, el paciente dice, no, mire, es que ahí es donde me duele, ahí donde está esa zona. No es que me duele acá toda esta parte que se va hacia atrás, no es que me duele toda la cabeza, no, solo en esa parte. Pero la verdad, yo sí lo pongo acá más como porque en los artículos, en las revistas y donde uno busca toda la información para sacarla acá, pues hablan de eso. Pero yo se los puedo casi que asegurar que el dolor en la episcleritis no se presenta. Y signos, pues ya el enrojecimiento que habíamos hablado, que puede ser intenso, difuso o sectorial o focal, generalmente en la zona interpalpebral, que eso responde a la ubicación, generalmente en la zona interpalpebral, entendiendo esta zona como la zona interpalpebral, pero también puede presentarse aquí por debajo o acá por debajo, que es donde yo les digo que a veces los pacientes ni siquiera se dan cuenta. Muy bien, hasta ahí vamos todos. Entonces miren, aquí está claramente como la definición de las dos. Primero, la episcleritis simple, porque aquí no hay elevación, ahorita vemos una imagen. Si yo paso la lámpara de hendidura aquí sobre esto, mi hendidura de un lado al otro no va a sufrir ningún cambio, ¿cierto? Si aquí tuviera un nódulo, cuando yo paro la lámpara de hendidura, esa sección óptica o el paralelepípedo va a cambiar. Y es sectorial o focal, porque si usted se ve acá y si mira al otro lado, el ojo es blanquito, normal y tranquilo. Mientras que en la simple, pues evidentemente la simple es más fácil que sea difusa, o dicho de otra manera, la difusa es más fácil que sea simple a que la difusa sea sectorial, ¿cierto? A la que la difusa sea nodular, porque pues tener un nódulo en todo el ojo como tal va a ser mucho más complejo, a menos de que vayan varios nódulos. Entonces es mucho más común que sea simple difusa a que sea nodular difusa, pero se puede presentar también. ¿Por qué? Porque en unas partes pueden ser simples y en otras partes puede tener el nódulo, ¿cierto? Mire que acá si ustedes ven, si yo no le pongo esto coso acá, pues si yo les pregunto de diagnóstico, lo más probable es que uno piense en una conjuntivitis, algo viral, por el enrojecimiento, etc. ¿Listo? Profe, en la lámpara de hendidura se alcanza a distinguir los vasos de la esclera y todo eso, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, pues una de las pruebas que vamos a ver ahorita si alcanzamos para diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial entre episcleritis y escleritis es hacer la prueba con vasoconstrictor, ¿cierto? La de fenilefrina. Aplicar un vasoconstrictor para ver si aclara o no. Si aclara, es episcleritis, si no aclara, es escleritis, porque es más profundo. Por eso ya lo vemos. Muy bien. Y la episcleritis nodular, que es la de este campo de acá, que es la de este dibujo acá, pues se presenta con un ojo rojo que generalmente se nota al despertar, es decir, normalmente lo que los pacientes dicen así, mira que yo esta anoche me acosté bien, me quedé hasta tarde haciendo alguna tarea, en trabajo en el computador o viendo televisión, pero por la mañana sentí como una molestia, cuando me miré en el espejo después de que me bañé, el ojo estaba rojo, yo pensé que era porque por el champú, que eso es otra cosa muy particular. Hay muchos pacientes que cuando tienen alteración de lágrima, el enrojecimiento ocurre cuando se están bañando, ¿cierto? Cada que se bañan, ya sea con agua caliente o con agua fría, porque las dos condiciones pueden afectar, hace que el paciente recién salga del baño, los ojos son muy rojos, ¿cierto? Y ahí casi que cuando eso pasa, va de la mano de una alteración de la lágrima, es decir, el paciente tiene algún tipo de disfunción de la película lágrima. Llega por una alergia, porque no para la lágrima adentro, si tiene una alergia. Y lo otro es que puede ser una reacción alérgica a productos de baño, al jabón, al champú, etc. Bueno, entonces les decía que generalmente al despertarse, entonces esos pacientes dicen, no, mira que sí, pero ya en el transcurso del día, en la universidad o en la oficina, el ojo siguió rojo, los compañeros del trabajo me decían que el ojo estaba muy rojo, porque normalmente aparece en la mañana, ¿cierto? El área de enrojecimiento va aumentando de tamaño, es decir, el paciente dice, mira que estaba rojo, pero yo lo veo más rojo. O sea, esta mañana estaba como una zona solita, pero ahora está más intenso. Eso sí, no se va extendiendo. Por lo que les decía ahorita, cuando es nodular, es muy
poco probable que sea difuso, ¿cierto? Es muy poco probable. Se los dejo aquí porque así está la clasificación. Pero normalmente las nodulares son focales o sectoriales, ¿cierto? Difusa, no. Lo que pasa es que no existe en la literatura como una mixta, no existe. Pero sí puede uno ver pacientes que tengan de las dos, que sea una difusa, pero en ciertas áreas de todo ese enrojecimiento haya nódulos, ¿cierto? Entonces yo no podría decir que es una mixta, uno dice una escleritis nodular, ¿cierto? Pero pues es más como la presentación, aunque la verdad esos son muy poco comunes de veras. Síntomas: dolor moderado, vuelve y juega, eso es muy relativo, es más la molestia, pero el paciente puede decir, no, mira que sí me siento como que me mueve, cuando yo muevo o toco ahí o cuando parpadeo siento como que me molesta y me duele. Y pues la hipersensibilidad en el área, entonces claro, el paciente pues a veces llega como con el párpado medio cerrado, con el ojo a veces se lo tapa porque le molesta tener por el tema de la fotofobia, etc. Signos: uno o más nódulos. Por eso les decía, puede que toda esta zona sea difusa, que haya un nódulo por acá, haya otro por acá, entonces pueden haber varios nódulos, ¿cierto? ¿Qué sí tiene como característica fundamental cuando hay nódulos? Que son movibles, ¿cierto? Es decir, no son nódulos ahí quietos. ¿Por qué son movibles? Porque están en la antiesclera, o sea, están en la parte superficial. Entonces, cuando yo cojo un copito al paciente, o incluso a veces ni siquiera con el copito, con la movilidad del párpado, ya sea superior o inferior, donde está el nódulo, yo hago una leve presión, el nódulo se desplaza hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Y cuando yo hago eso puede generar alguna molestia, es decir, dolorosa palpación. Pero pues no es un dolor pues tampoco que el paciente no vaya a soportar o no vaya a resistir. En el área pues que está afectada, pues obviamente hay una inyección, es decir, hay una hiperemia, pues yo les decía tipo como araña, que se va viendo cómo los vasos llegan a la zona a inyectar. Una sección con lámpara de hendidura muestra cómo es que se levanta donde está ese nódulo. ¿Listo? Y blanqueamiento de los vasos tras la instilación de una gota de fenilefrina, que es la prueba de fenilefrina al 10%, es decir, vasoconstrictor, ¿cierto? Existe un vasoconstrictor solito, que es la fenilefrina, que yo creo que comercialmente ustedes lo han visto, que se llama Clarivis, ¿cierto? Que es un frasquito rosado, que ese se aplica solito, o hay algunos antiinflamatorios que vienen con tetrizolina, que también es otro vasoconstrictor, como el Fluxur T, que no sé si lo han visto, Fluxur T, que es fluorometalona, más tetrizolina, que es un esteroide de baja penetración con un vasoconstrictor. Uno lo aplica y el ojo inmediatamente blanquea, pero el nódulo queda, ¿cierto? El nódulo se... Si es así, pues estamos frente a una epiescleritis. Entonces, aquí, aunque la imagen es unidimensional, pues casi que uno nota ahí donde está la ampollita o donde está la burbuja, que ese es el nódulo, ¿cierto? Entonces yo cuando hago la lámpara de hendidura, pues no sé si alcanzan a ver a ustedes ahí, pero aquí se ve como la lámpara, la hendidura se levanta cuando yo paso por esa zona. Si yo cojo aquí con el párpado y le hago presión sobre el nódulo, este nódulo se desplaza hacia arriba porque el nódulo es movible, ¿cierto? Tratamiento. El primer ataque, como se llama el fármaco, pues básicamente va enfocado a utilizar antiinflamatorios. Ojo, como ahí la córnea no está comprometida, porque la córnea no está ni ulcerada, no tiene ninguna otra alteración, pues yo puedo utilizar esteroides, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el esteroide me actúe rápido, ¿cierto? Porque utilizar un AINES, además por lo que yo les decía ahorita, además el esteroide viene con vasoconstrictor, entonces yo puedo aprovechar eso, porque al paciente a veces pareciera un poquito como loco, pero al paciente a veces le preocupa más es lo rojo que la misma patología. A él le preocupa más es verse rojo que lo que hay, porque estéticamente no le gusta, porque bueno, lo que sea. Entonces, como yo puedo utilizar ese vasoconstrictor apegado al esteroide, pues puedo utilizar eso. Y lágrimas artificiales y frías, es decir, guardadas en la nevera, guardadas de forma que cuando se la aplique, el frío tenga dos efectos. Uno, el frío constriñe. Cuando yo aplico frío, lo hace ayuda a que los vasos se constriñan, es decir, que la dilatación disminuya. Y dos, comodidad, confort. El frío le va a dar más sensación
de como de confort al paciente, lo que va a permitir que esa molestia generales que hablábamos ahorita pues cedan un poquito, el paciente se sienta más cómodo y pues haga el tratamiento como adecuadamente, ¿cierto? Incluso hasta los dos los podría guardar a la nevera, tanto el corticoide como el lubricante. Con eso, y como en la gran mayoría de los casos a los 10 días se resuelve, con eso tendría. Es decir, no habría que hacer más, al paciente no habría que inventarle más. Ya si lo que hace que el paciente vuelva a consulta es que se le repite y ya no lo tenía en el ojo derecho, sino que ya le pasó al ojo izquierdo y ya le está volviendo a dar en el derecho, que fue donde arrancó, pues ahí ya toca utilizar antiinflamatorios no esteroideos de carácter sistémico. Bajo cuerda, pues porque como todos sabemos, las acetaminofenes deben calibre, pues dice, porque las acetaminofén cada 6 horas, cada 8 horas, pues porque realmente ese acetaminofén ustedes saben que es uno de los medicamentos más seguros que hasta los 9 de embarazo lo pueden tomar, ¿cierto? Entonces uno le dice al paciente, pues tómese un acetaminofén cada 6, cada 8 horas para que le ayude un poquito. Aquí dice furibuprofeno, pero es mejor el acetaminofén. Y si se vuelve a producir, pues ahí toca mirar a ver qué es lo que ya está pasando en el paciente, ¿cierto? Cuando ya es un paciente que de manera constante, cada 1 mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses está presentando cuadros así, valdría la pena empezar a descartar condiciones sistémicas, es decir, algo autoinmune, porque muchas enfermedades autoinmunes empiezan a presentar cambios así. ¿Tiene algún detonante? O sea, puede ser estrés o algo simplemente. No. Normalmente si hubiese algo que pueda estar mediado por el lado de la epiescleritis, es algo autoinmune, ¿cierto? Pero no. De pronto sí hay condiciones, y yo no diría intrínsecas, sino extrínsecas, que pueden favorecer para que el paciente presente esto. Y son condiciones de cambio de temperatura, ¿cierto? Frío a calor o de calor a frío. Un paciente que estaba, no sé, toda la noche en un cuarto encerrado y le tocó salir en medio de la noche o a la madrugada y estaba lloviendo, está haciendo mucho frío, y esos cambios de temperatura hacen que al otro día le amanezca el ojo rojo y esa molestia desencadene eso, podría ser, ¿cierto? Pero no, en las anteriores, en las que vamos a ver después, de pronto sí factores como el estrés o compromisos inmunológicos, defensas bajas o algo, pueden favorecer para que eso se preste. Pero, o sea, lo presenta por ejemplo el otro día, lo dice de forma inmediata. Al otro día. Pues, normalmente esta, como estamos viendo esta última, la gran mayoría de la literatura dice que suele aparecer al despertar. Lo que pasa es que muchas veces pues, uno no se da cuenta, porque usted se despierta y no sabe cómo están los ojos, ¿cierto? A menos de que usted esté despertándose en esos sitios donde hay un espejo en el techo. No, hay gente que en la casa pone techos en el techo del ¿De qué espejo. sitio están hablando? No lo sé, pregúntele al profe que Hay gente excéntrica que pone espejos en el techo y pues, ellos pueden hacer lo que quieran hacer. Ah, ok, pero Bueno, en todo caso, uno queda cuando se da cuenta, cuando se está bañando y ya pues está o cepillando los dientes o algo. Pero la verdad, vuelvo y le repito, muchachos, ya hablando un poquito más como centrados en lo que es la patología, digamos eso no tiene como un patrón que casi que amarre a que haya la posibilidad de que el paciente sufra o no sufra. Puede aparecer un momento dado, puede, como les decía, ahora llegar y por la noche estar con el ojo un poquito rojo y al otro día amanecer más irritado, con mayor inflamación. ¿Listo? Por eso aquí coloca que la mayoría de los casos son idiopáticos. Pueden haber medidas algunas cosas, sí, enfermedades alérgicas, infecciosas o vasculitis, pero eso es como todo. O sea, una enfermedad infecciosa me puede generar muchas cosas. Una enfermedad alérgica me puede generar muchas cosas. Entonces, digamos que no es una condición sine qua non que me diga, para que haya epiescleritis tiene que haber esto de base. ¿Listo? Muy bien. Bueno, falta un cuarto. Dejemos ahí para que la escleritis, que es más larga, la veamos la próxima semana ya entera en paquete, porque esa escleritis sí